tardes, doctor y compañeros. Nosotras somos el equipo 9, conformado por Valencia Estrada, Mara Patricia y Tobar Ávila Michel, su servidora. Y el día de hoy les vamos a hablar del tema de insuficiencia respiratoria. La que sigue. La que sí. Y bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre la insuficiencia respiratoria aguda. Otra. Y bueno, esta la vamos a definir. Bueno, su definición tenemos que tener en cuenta de dónde la sacamos, ya que de bibliografía a bibliografía va a diferir o va a cambiar pues bastante. La primera que yo encontré es de un artículo que está citado en la parte de abajo y la define como la incapacidad del sistema de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiente y la sangre circulante. También nos comenta que en la insuficiencia respiratoria es aquella situación en la que la presión arterial de oxígeno es inferior a 60 milímetros de mercurio en un individuo en reposo y respirando aire ambiente. Esto acompañado o no de hipercapnia, lo que es la presión arterial del CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Sin embargo, creo yo la definición más completa es la del Consenso Americano Europeo, el cual nos menciona que es una entidad clínica que se caracteriza por el daño alveolar, inflamatorio difuso y de manifestación aguda, que se distingue por hipoxemia, alteraciones de la distensibilidad pulmonar y que generalmente se acompaña de cambios radiológicos. La que sigue. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la lesión pulmonar, la cual pues es importante mencionar porque vamos a verla a lo largo de la exposición, y esta va a ser definida como un síndrome de la inflamación y aumento de pues la permeabilidad que se asocia a una constelación de anormalidades clínicas, radiológicas y fisiológicas. Bueno, idealmente el diagnóstico debería confirmarse mediante la constatación de signos clínicos, radiológicos y fisiológicos, y este tiene que ser de un inicio agudo, puede haber infiltrado alveolar bilateral o hipoxemia, junto a la presencia de la inflamación local, que aquí habría presencia de citocinas en el aspirado bronquial y un aumento de la permeabilidad alveolo-capilar. La siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, tenemos que los Institutos Nacionales de la Salud nos dicen que aproximadamente 75 de cada 100.000 habitantes tienen esta enfermedad o bueno, tienen insuficiencia respiratoria, y de estos pacientes, de entre el 40 y 60%, pues pueden llegar a morir. La siguiente, por favor. Me parece importante pues mencionar lo del COVID porque ahorita pues es una de las principales causas de la insuficiencia respiratoria, y pues como sabemos el primer caso fue registrado en Wuhan, China en el 2019, y en México se registró el primer caso el 27 de febrero del 2020. Perdón. Actualmente México pues se va a encontrar en el lugar 13º de casos COVID. La que sigue, por favor. Y esta es un mapa virtual interactivo que, pues, si ustedes gustan verlo, les dejamos ahí el link abajito en el que pueden ver, pues, los casos en todo el mundo y, pues, interaccionar con el mapita. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener primero la etiología del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pero, pues, necesito que sí pongan bastante atención aquí porque muchos de los mecanismos que voy a mencionar pues son bastante importantes tanto para insuficiencia aguda como crónica y pues se llevan demasiado de la mano, ¿va? Y bueno, el intercambio gaseoso primero que nada va a estar determinado por nuestro balance que existe entre la ventilación pulmonar y el flujo capilar. Este se va a expresar habitualmente pues como una relación entre la ventilación y la perfusión. Este es el cociente ventilación-perfusión que mide las unidades alveolo-capilares de un individuo normal y aproximadamente tiene que ser de 1. Ya conociendo pues este aspecto, se debe considerar que hay 6 mecanismos fisiopatológicos que están implicados en nuestro origen de la insuficiencia respiratoria. El primero es la alteración del cociente ventilación-perfusión, que es el más importante. También está el efecto shunt o cortocircuito, las alteraciones de la difusión alveolo-capilar, la disminución de la PO2, que es la presión inspiratoria de oxígeno en el aire inspirado, la hipoventilación alveolar, y por último tenemos a las anomalías de la relación entre el transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. La que sigue, por favor.
Vamos a empezar hablando de las alteraciones del cociente de ventilación-perfusión, que pues sin duda es el mecanismo de insuficiencia respiratoria que es más importante en las enfermedades pulmonares y de la vía aérea. No solo en el agudo, pues también en el crónico y pues por eso les digo que pongan atención. Bueno, en condiciones ideales, nuestro alvéolo capilar debería recibir una cantidad de ventilación que debe ser similar a la magnitud de perfusión. Pues así esta relación entre la ventilación y la perfusión tiene que ser cercana a la unidad que ya les mencioné. Sin embargo, pues esta relación, pues muchas veces tiene diferencias que son regionales. Por ejemplo, en los vértices de del pulmón, la ventilación pues es mayor que la perfusión y en la base pues es al revés. Tenemos también que las alteraciones estructurales de nuestro pulmón y de la vía aérea pueden provocar desigualdades del cociente de la ventilación-perfusión. En las fases iniciales, pues se puede compensar por el mecanismo de la vasoconstricción o de la broncoconstricción, pero pues al final se puede terminar en una insuficiencia respiratoria. Esta fundamentalmente pues va a ser por hipoxia o pues hipoxémica y esta puede tener un gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado. Bueno, esto es importante, aquí hago un pequeño paréntesis para explicarles a qué se refiere esto. Esta va a ser la diferencia de la presión parcial del oxígeno que va a existir entre el alvéolo y la sangre arterial y su valor normal pues debe oscilar entre 5 y 15 milímetros de mercurio. Yo creo que esto sí lo tienen que notar, ese valor entre 5 y 15 milímetros de mercurio porque lo vamos a estar mencionando a lo largo de la exposición y hay ocasiones en las que este puede estar elevado y pues condiciona problemas en el paciente. Y bueno, anormal pues ya sería arriba de 20 milímetros de mercurio respirado en el ambiente. Y bueno, este es el mecanismo más frecuente y un claro ejemplo sería, por ejemplo, el EPOC. Aquí va a haber una alteración del cociente de la ventilación-perfusión y va a tener cifras inferiores a 1, con una hipoxemia que va a responder a porcentajes que no van a ser muy altos en la presión inspiratoria del oxígeno. Ya cuando el cociente de la ventilación-perfusión sea mayor, o sea que existan pues, unidades alveolares que estén bien ventiladas, aunque no estén bien perfundidas, vamos a tener un espacio muerto. Recordemos que hay espacios muertos fisiológicos, los cuales pues, son bastante importantes y aquí solo va a circular el aire, no va a haber ningún tipo de intercambio gaseoso. Sin embargo, nuestros alvéolos pues, no son espacios muertos, estos son lugares de intercambio, entonces en cuestiones o bueno, en situaciones patológicas, el alvéolo se va a convertir en un espacio muerto patológico en el que solo va a circular el aire, pero no va a haber ningún intercambio. Y pues ya en estas situaciones van a existir más problemas en nuestra eliminación del CO2 y en el aporte de nuestro oxígeno. La que sigue, por favor. Después tenemos al efecto cortocircuito o efecto shunt. Aquí pues la ventilación de la zona afectada pues prácticamente está anulada porque hay un intercambio gaseoso de cero. Entonces la sangre que está eyectada desde el ventrículo derecho pues no se va a oxigenar bien por la existencia de este cortocircuito cardíaco y por ejemplo aquí tendríamos una rotura interventricular, no sé, es un ejemplo. O también puede ser por la ausencia de la ventilación alveolar prácticamente pues, en una zona completa del pulmón. Otros ejemplos pues, serían el síndrome de distrés respiratorio agudo, el edema agudo de pulmón o también las atelectasias, que pues, es el tema que vimos ayer, pueden ser por efectos de shunt. Una forma en la que podemos diferenciar si hay un shunt verdadero pues, sería en las alteraciones del cociente y pues esto sería al observar la administración del oxígeno con una presión inspiratoria que sea creciente, ya que en el shunt solo se logra incrementar pues, la saturación con una presión inspiratoria del oxígeno que se acercan al 100%. O sea, en otras palabras, nuestra hipoxemia no se va a modificar ni siquiera suministrando el oxígeno a altas concentraciones, ya que pues, el gas no puede alcanzar a las zonas que ya no están ventiladas. Bueno, en la imagen del lado izquierdo podemos ver a dos alvéolos que oxigenan la sangre y que les llega pues por los senos capilares, ¿no? Pero en la vena pulmonar o en la arteria sistémica la presión debe ser de 62 milímetros de mercurio. Y ya pues del lado derecho de esa misma imagen se puede ver un alvéolo normal y uno colapsado. Ahora la sangre que pasa por el capilar en contacto con el que está colapsado pues no va a poder oxigenarse y se va a mezclar y se va a terminar dando una presión arterial de 50 milímetros de mercurio del oxígeno. Y pues sería un shunt fisiológico que va a producirnos pues la hipoxemia, porque va a haber una mezcla de la sangre venosa y de la sangre arterial. Y pues si llegan a haber muchos de estos alvéolos que ya están colapsados,
pues va a ser un shunt pues considerable porque ya no va a ser solo uno chiquito, van a ser muchos y puede resultar en una hipoxia arterial que pues va a estar bastante marcada porque puede ser incluso en un lóbulo completo de un pulmón. La que sigue, por favor. Ahora también tenemos las alteraciones de la difusión alveolo-capilar y aquí un ejemplo sería la fibrosis pulmonar porque es la enfermedad que mejor nos refleja este trastorno. Aquí el intercambio de los gases pues está condicionado por una alteración de nuestra fibra alveolo-capilar y pues este mecanismo por sí solo no tiene como tal una gran importancia porque la difusión del CO2 y del oxígeno pues se realiza de forma pasiva por la hipoxemia. En este tipo de pacientes vamos a tener que va a haber anomalías del cociente ventilación-perfusión, que pues ven que les dije que era importante, porque va a haber una mala difusión y salvo a que se realice un ejercicio físico, pues tendría que ser normal. Ahora, en la figura 2, vamos a tener una representación esquemática de los distintos patrones que debe haber entre la ventilación y la perfusión. Aquí es una pequeña integración de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, primero tenemos en la imagen A una relación ventilación-perfusión que pues es normal, ¿no? En la B ya tendríamos una alteración entre la ventilación y la perfusión porque pues no sé, podría ser por algún cuerpo extraño o una obstrucción de la vía aérea. En la C ya tendríamos el shunt que hace que la sangre pues no se oxigene y se mezcle con la arterializada, perdón. Y en la D ya tendríamos a nuestro espacio muerto en el que pues va a haber un área ventilada que no va a perfundir y por tanto pues no va a participar en nuestro intercambio gaseoso. Ahora, hay una teoría clásica que se llama bloqueo del alvéolo capilar y esta va a tener como causa pues una insuficiencia respiratoria crónica. Aquí es lo que les menciono que se llevan mucho de la mano esta etiología con la fisiología de la insuficiencia respiratoria crónica. Sin embargo, pues esta teoría ya realmente no está muy aplicada porque hay alteraciones de la difusión que pues tienen un mecanismo que realmente pues es más real, o sea, más aplicado. Aquí en la práctica, pues va a ser difícil que se produzca debido a que va a haber un elevado margen de reserva que va a poseer nuestro pulmón para sustentar esta pérdida. El intercambio de los gases respiratorios entre nuestro alvéolo y entre nuestro capilar pulmonar, pues se va a realizar mediante el procedimiento de la difusión pasiva y este se regula por el paso de los gases que se dan a través de nuestra membrana. Se cree que pues a veces en las neumonías hay una mayor importancia de acuerdo a las anomalías de como tal la arquitectura del pulmón y del lecho vascular y por eso da lugar al desequilibrio de la relación que hay entre la ventilación y la perfusión, más que lo fisiológico sería lo anatómico y por eso la hipoxia del esfuerzo se va a observar que los pacientes pueden estar pues con una alteración en la difusión y esto va a dar como consecuencia el aumento de la velocidad del paso de la sangre por la unidad alveolo-capilar. La que sigue, por favor. Ahora, también tenemos la disminución de la presión inspirada del oxígeno en el aire inspirado. Esta es una causa frecuente en la insuficiencia respiratoria aguda, pero es poco frecuente en la crónica. Esta a veces se da por la altitud, o sea, por ejemplo, las personas que mm, hacen montañismo o alguna actividad en la que sea un lugar con baja oxigenación y va a existir una disminución de la presión barométrica y por tanto una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Ahora, esta se debe determinar a partir de la fracción inspirada del oxígeno y de la presión del oxígeno alveolar y de la presión del oxígeno arterial. Aquí va a haber una conservación del gradiente alveolar arterial del oxígeno y esto nos puede resultar en una hipoxemia y aparte se va a acompañar de una hiperventilación que va a ser un mecanismo compensatorio para que no se produzca la hipocapnia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a tener la hipoventilación alveolar. Bueno, las causas de esta no suelen encontrarse como tal en nuestro parénquima pulmonar, sino pues se van a encontrar más extrapulmonares. Por ejemplo, aquí sería por una sobredosis de depresores del sistema nervioso central o enfermedades neuromusculares. Aquí el gradiente alveolo arterial pues se va a conservar normal, no va a haber alteraciones. Hablando de la crónica, pues aquí va a haber una eliminación del CO2 que va a ser producida por el organismo y realmente depende directamente de la ventilación alveolar. Así, pues
se va a disminuir a la mitad, y aquí la presión arterial del CO2 pues va a aumentar hacia el doble. Ahora, la presión alveolar del oxígeno también puede disminuir por un fallo en la bomba y por tanto va a haber una hipoxemia que puede corregirse fácilmente suministrando el oxígeno, pero la hipercapnia pues no va a mejorar ni con la oxigenoterapia. Entonces puede aumentarse al suprimir el estímulo del oxígeno y de la hiperventilación compensatoria. De hecho, es el mecanismo que produce la insuficiencia respiratoria crónica en las enfermedades que tienen las alteraciones de la regulación de la respiración, los mecanismos neuromusculares y de la pared torácica, porque también se puede presentar en enfermedades del parénquima pulmonar o de las vías aéreas. Ahora, en cuanto a la alteración de la relación entre el transporte del oxígeno y del consumo del oxígeno, pues aquí hay una reducción de nuestro transporte que generalmente se va a acompañar con una alteración del oxígeno, lo que ocasiona que haya una reducción de la presión del oxígeno. Suena como un trabalenguas. Y pues esto va a reflejarse en la sangre venosa y va a condicionar una hipoxemia. Este va a ser un trastorno que es típico cuando hay shock y también en las alteraciones de la relación de la ventilación-perfusión y también de la hipoxemia, porque va a haber una mayor extracción del oxígeno y pues esto va a deberse por un aumento, más bien por una reducción del gasto cardíaco y por todas las características que esto conlleva. La que sigue, por favor. Por otra parte, tenemos otra etiología que puede ser directa o indirecta, que sería por infecciones, principalmente pues neumonía, por sepsis, por aspiración de contenido gástrico, por inhalación de tóxicos, por la contusión pulmonar y el más importante sería por COVID-19. La indirecta pues es por sepsis también, por pancreatitis, por trauma o por quemaduras. La que sigue, por favor. Y bueno, ya como lo vimos anteriormente, pues el principal daño va a ser alveolar y bueno, se va a dividir en 3 fases, lo que es la exudativa, proliferativa y fibrótica. Así que la que sigue, por favor, y comenzamos con la fase exudativa. Esta va a comenzar con lo que... Ay, creo que no se ha cambiado, ¿verdad? Ahí está, gracias. Esta fase pues va a comenzar con lo que es la lesión de las células del endotelio alveolocapilar y de los neumocitos tipo 1. Esta lesión va a provocar que la barrera alveolocapilar, que una vez fue impermeable, comience a ser permeable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a comenzar a haber una acumulación tanto de líquido como de macromoléculas, proteínas, etcétera. Entonces, bueno, después de esta acumulación, el pulmón va a comenzar a adherírsele concentraciones notables tanto de citocinas como las interleucinas 1 y 8 y factores necróticos y también mediadores de lípidos como puede ser el leucotrieno B4, perdón. Esta reacción que es mediada por los proinflamatorios va a empezar a desplazar todo lo que son los leucocitos y en el interior van a empezar a acumularse en el interior del intersticio y también de los alvéolos. Ahora, con las proteínas plasmáticas que van a comenzar a llegar, pues se van a comenzar a acumular en los espacios aéreos y junto con los restos celulares y el agente tensioactivo van a comenzar a formar lo que son espirales de membrana hialina. Ahora, este edema en los alvéolos va a abarcar predominantemente lo que son las zonas en declive o más inferiores del pulmón, por lo cual pues va a comenzar a haber una disminución de la aireación y se puede llegar a desarrollar lo que es la telectasia. Y los signos y síntomas como más característicos de esta fase van a ser la disnea, hipoxia e hipercapnia. La que sigue, por favor. Y después de esto, pues les coloqué 2 radiografías en el cual pues se puede apreciar en el de la izquierda lo que es la fase inicial con infiltrados intersticiales bilaterales, como ya lo mencioné, de predominio basal y pues posteriormente también podemos ver lo que son alveolares bilaterales y difusos. Igual en la imagen de la derecha es una radiografía anteroposterior de tórax, igual muestra lo que es la fase exudativa.
y pues se observan los infiltrados intersticiales y alveolares. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos ya después a la fase proliferativa. Esta va a durar aproximadamente de 7 a 21 días y casi todos los pacientes se van a recuperar en un lapso breve. Pues en esta fase van a quedar como tal ya liberados del ventilador mecánico que sí, bueno, si lo necesitaban. A pesar de que ya se encuentra mejoría, pues aún van a presentar los síntomas que mencionó mi compañera, que son disnea, taquipnea, hipoxemia. Y algunos pueden terminar por mostrar algún tipo de lesión progresiva en nuestros pulmones y los comienzos de ya una fibrosis pulmonar. En una imagen histológica ya vamos a poder ver o apreciar los primeros signos de una resolución de esta fase y podemos encontrar la reparación pulmonar. Ahora va a haber organización de exudados alveolares y un cambio en la identidad de los leucocitos que van a estar infiltrados. En lugar de los neutrófilos, aquí van a predominar pues nuestros linfocitos. Y como parte del cuadro de recuperación ya va a haber una proliferación de neumocitos tipo 2 en la membrana basal alveolar. Estas células pues van a tratar de sintetizar de nuevo el agente tensioactivo y van a diferenciarse y formarse después la neumocitos tipo 1 y la presencia del péptido procolágena de tipo 3 alveolar, pues va a ser un marcador de fibrosis pulmonar que va a caracterizarse al curso de la enfermedad ya pues muy duradera y también se caracteriza cuando hay una mayor cifra de mortalidad por esta enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a tener a la fase fibrótica después. Aquí muchos pacientes pues van a recuperar su función pulmonar hasta después de las 3 o 4 semanas de que actúa el elemento lesivo de los pulmones, o sea, la lesión pulmonar, pero va a iniciar una fase fibrótica y aquí pues requieren muchas veces otra vez del apoyo con el ventilador mecánico, con oxígeno suplementario o incluso con ambas medidas. Y pues aquí en lo que hablando de las imágenes histológicas que podemos encontrar, sería un edema alveolar y exudados inflamatorios de fases anteriores que van a formar la fibrosis extensa pues, en los conductos y en el plano intersticial. Sí les había puesto imágenes, pero no sé por qué no aparecen, pero bueno. Bueno, aquí nuestra arquitectura de los acinos se va a alterar de forma extraordinaria y pues esto va a generar que haya cambios en fisematosos y puede haber ampollas. Ahora la fibroproliferación de la íntima en la microcirculación pulmonar puede hacer que surjan oclusiones vasculares e hipertensión pulmonar en forma progresiva. Esto ya sería una consecuencia muy grande y pues traería como consecuencias funcionales que van a incluir el mayor peligro de cursar con un neumotórax, una disminución de la distensibilidad pulmonar, puede haber un mayor riesgo de espacio muerto en los pulmones y las personas que ya están en una fase tardía pueden sufrir una carga importante de la morbilidad excesiva y pues ya en los datos de una biopsia pulmonar puede haber ya un incremento de la mortalidad por toda esta fibrosis. La que sigue, por favor. Después seguimos con lo que es el cuadro clínico. Vamos a tener la disnea, la sibilancia, cianosis, tos, las alteraciones neurológicas que, pues de acuerdo a la severidad del cuadro, pueden ir desde una confusión hasta un estupor o un coma. También las alteraciones del sistema cardiovascular. Estas principalmente son representadas de la taquicardia. También puede ser acompañada por arritmias y alteraciones en las cifras de tensión arterial. Y por otro lado, pues obviamente va a haber una alteración en la saturación de oxígeno. Y bueno, esto nos puede marcar una cifra por debajo de lo que es el 90% en los casos de insuficiencia respiratoria aguda. Y bueno, el cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria tenemos que tenerlo en cuenta que va a derivar principalmente pues, de la enfermedad base, así como de la presencia de hipoxemia e hipercapnia. La que sigue, por favor. Ahora seguimos con lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico, pues lo principal, como lo hemos mencionado, es la gasometría arterial. En esta vamos a poder medir lo que es la presión parcial del oxígeno y pues como lo sabemos, pues este nos da información sobre la oxigenación arterial y tisular.
Entonces tenemos que de 60 a 80 milímetros de mercurio hay una hipoxemia arterial, pero menor a 60 milímetros de mercurio ya se puede catalogar como una insuficiencia respiratoria. Por otro lado, también podemos encontrar lo que es la presión arterial. Nos mencionan que menor a 35 milímetros de mercurio es una hipocapnia y mayor a 45 milímetros de mercurio pues va a ser una hipercapnia. La que sigue, por favor. Después vamos a tener lo que es los auxiliares, que es la radiografía de tórax. Se puede tomar después de 4 a 24 horas. Este se va a encontrar de 4 a 24 horas, el primer signo radiológico, en el cual van a aparecer, como ya se los mencioné, los infiltrados alveolares bilaterales. Y de 1 a 5 días después de iniciar la sintomatología se puede observar una imagen de vidrio despulido y un broncograma aéreo. Y por otro lado también podemos tener lo que es la TAC, en el cual nos va a mostrar consolidaciones pulmonares, así como la extensión del proceso. Este también puede revelar datos de barotrauma o abscesos pulmonares. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les coloqué un algoritmo de cómo lo podemos diagnosticar. Este es de un artículo. Lo primero son los criterios clínicos, tenemos la hemogatometría y ya tomando los datos de la presión arterial de oxígeno, se estaría como una insuficiencia respiratoria aguda. Y ya de ahí, pues, lo importante de aquí es que si tenemos alguna duda, nos vamos hacia la radiografía de tórax, la que sigue, por favor. En la radiografía de tórax, pues nos lo divide en varios segmentos, en si podemos ver pulmones claros, o opacidades difusas, o opacidades localizadas, o alguna afección extrapulmonar, y nos hablan como las principales patologías que nos pueden dar. En los claros, pues el principal puede ser el EPOC, o un tromboembolismo. En las difusas puede ser el distrés agudo. En las opacidades localizadas puede ser la neumonía o la telectasia. Y en una afección extrapulmonar, pues podemos encontrar el derrame pleural o un tórax batiente. La que sigue. Sin embargo, pues también vamos a tener lo que es pues este cuadrito que igual nos ayuda para saber cómo diagnosticarlo. Este fue creado por el Consenso Americano Europeo. Este ha realizado diferentes, por llamarlo así, ¿cómo se llamarían? Como diferentes reuniones. Y bueno, en un principio, anteriormente teníamos que lo definían con un inicio agudo, sin embargo, realizaron un consenso en Berlín y ya colocaron que puede ser menor o igual a 7 días desde el inicio de la patología clínica predisponente. También nos habla sobre las anomalías radiológicas, en el cual anteriormente nos mencionaban solo opacidades bilaterales, ahora las mencionan opacidades bilaterales en la radiografía o en tomografía, pero estas no deben ser pues atribuibles a derrame pleural, atelectasia o algún nódulo. Ahora el edema pulmonar no cardiogénico, pues antes mencionaban que no era una evidencia de elevación de la presión de la aurícula izquierda o presión capilar pulmonar menor o igual a 18 milímetros de mercurio. Y ahora mencionan que la insuficiencia respiratoria no debe ser atribuible a un edema pulmonar o sobrecarga de volumen. En la oxigenación tenemos que tener la relación de la presión arterial de oxígeno junto con la fracción inspirada de oxígeno menor o igual a 300 milímetros de mercurio. Y vamos a tener que la lesión pulmonar aguda va a ser catalogada con un menor o igual a 200 milímetros de mercurio. Perdón, la de arriba es la lesión pulmonar y la de abajo de menor o igual a 200 milímetros de mercurio, pues es el síndrome. Y ahora pues cambió y nos dividieron el síndrome en 3. Y bueno, ya ahí van de acuerdo a las cantidades, de 200 a 300 pues va a ser una CIRA leve, de 101 a 200 va a ser moderada y menor a 100 pues va a ser grave. Y en condiciones predisponentes pues nos dice que no es específica.
Y ahora nos menciona que es una falla respiratoria no explicable, completamente por una insuficiencia cardíaca o sobrecarga, y se debe realizar estudios adicionales para descartar un edema cardiogénico, como puede ser un ecocardiograma o la determinación del péptido natriurético cerebral. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les coloqué una tablita en el cual nos menciona la categoría, la magnitud de la hipoxia, de acuerdo a la relación que ya les mencioné, y la mortalidad en un porcentaje. Y pues como vemos, pues va empeorando conforme vaya empeorando la gravedad de la patología. El leve solo tendrá un 27%, el moderado un 32% y el grave hasta un 45%. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. No voy a entrar tanto en detalle, pero pues nada más para mencionar los que pueden ser una insuficiencia ventricular izquierda, la sobrecarga de volumen, puede ser una estenosis mitral, el carcinoma linfagítico y las neumopatías intersticiales. La que sigue, por favor. Bueno, ya entrando al tratamiento vamos a tener que la disminución de las cifras de la mortalidad del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pues se atribuyen en gran parte a los adelantos generales en cuanto a la prevención y la estadificación de nuestros pacientes. Y pues por eso necesitamos dar una atención minuciosa para identificar y tratar los cuadros médicos y quirúrgicos primarios que pueda tener el paciente, como por ejemplo sería la sepsis, la aspiración, traumatismos. También una reducción al mínimo de procedimientos de diversa índole y sus complicaciones. Pues aquí tendremos que evaluar el costo-beneficio. También las medidas también las medidas profilácticas contra la tromboembolia venosa podría ser también con hemorragia de las vías gastrointestinales o infecciones en catéteres de la vena central. También la identificación inmediata de infecciones de tipo nosocomial y la nutrición adecuada de nuestro paciente. ¿Qué sigue, por favor? Gracias. Bueno, aquí tenemos el manejo de la ventilación mecánica como número 2, que aquí sería que los pacientes que cumplan criterios para el diagnóstico del síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues a menudo suelen fatigarse pues por la mayor carga de la respiración y por la hipoxemia progresiva que pues están teniendo al momento. Y por eso suele requerirse de la ventilación mecánica pues como apoyo. Aquí el manejo de la ventilación mecánica va a sustituir o ayudar a nuestro paciente en cuanto a su función ventilatoria y va a dar este soporte asistido en el intercambio gaseoso. También podemos darle fluidoterapia y esta sería en una administración parenteral de los líquidos y electrolitos en caso de que nuestro paciente tenga algún desequilibrio homeostático y pues aquí si no lo tiene pues sería para mantenerlo, si lo tiene sería para restablecerlo. Ahora, también debemos prevenir el colapso alveolar. Y pues aquí puse estas fórmulas que son para peso predicho para el ajuste del volumen corriente, que sería en hombres 50 más 0.9 por la altura en centímetros menos 152.4. Y en mujeres sería lo mismo, nada más que con 45.4. Y pues esta sería, pues, como su nombre lo dice, para el ajuste del volumen corriente. La que sigue, por favor. Aquí puse esta tabla que es de las recomendaciones de nuestro tratamiento, que si quieren la pueden checar más detenidamente cuando les pasemos la presentación. Y pues nada más mencionar que si el tratamiento tiene una letra A, pues sí es un tratamiento recomendado y se basa en las pruebas clínicas que ya han tenido pues un buen resultado y en los estudios de asignación aleatoria. Si tiene una letra B, sería que el tratamiento sí es recomendado, pero no tiene tantos estudios como para, pues, recomendarlo al 100%. Si tiene una C, pues sí se recomienda solo en caso de que ya no haya como otra opción o que sea como una de las posibilidades, los plan B. Y en la D, pues es que no está recomendado. La que sigue, por favor. Este ya es un algoritmo chiquito del tratamiento inicial y pues se inicia con la ventilación
con límite del volumen de la presión. Después debemos oxigenar, debemos minimizar cuanto se pueda la acidosis y pues checar la diuresis. La que sigue, por favor. Aquí ya hablando de insuficiencia respiratoria crónica, no sé si tengan una duda hasta el momento. No, Mara. No, Mara. ¿No? No. Bueno. No, Mara. Ok, entonces continuamos. La que sigue, por favor. Como tal, pues yo encontré una definición que a mi parecer es muy similar a la de insuficiencia respiratoria aguda y dice que es una alteración del intercambio gaseoso que se ocasiona por el fallo del sistema respiratorio y pues se va a traducir en imposibilidad para mantener estos niveles adecuados y pues serían los niveles normales del oxígeno y del CO2. Pues es más difícil establecer la definición operativa de la insuficiencia respiratoria crónica y pues esta realmente nos hace alusión o nos dice que las cifras de la presión y del oxígeno y del CO2 pues tienen que estar anormales y el valor normal pues sabemos que es de 80 milímetros de mercurio y pues una alteración sería que fuese menor de 60 milímetros de mercurio. Ahora lo que lo diferencia aquí sería que pues esta ya va, bueno, dependiendo de la enfermedad ya va a ser el periodo de cada enfermedad o cada etiología, pero principalmente pues lo que más nos podemos acercar a esta definición sería pues como el EPOC, que esa sería una insuficiencia respiratoria ya crónica o incluso el asma. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a seguir con su clasificación. Yo encontré que se dividía en tres. Bueno, vamos a tener una parcial o hipoxémica, una global o hipercádmica y una agudizada. La que sigue, por favor. Y bueno, la primera, que es llamada parcial o hipoxémica, esta se va a producir por un fracaso en la oxigenación y es en la situación que acompaña a las enfermedades cuyo mecanismo fisiopatológico fundamentalmente es la alteración de la relación entre la ventilación y la perfusión pulmonar o la existencia de un efecto shunt. Y bueno, también se puede dar en los estadios finales de muchos de estos procesos, lo que es una insuficiencia respiratoria global, esto debido al mecanismo de hipoventilación. Y un ejemplo claro pues de esto, como lo mencionó Mara, es el EPOC o el asma en una fase crónica. La que sigue, por favor. Después tenemos lo que es la global. Esta se va a producir por un fracaso la situación que acompaña a las enfermedades que alteran lo que es la bomba de ventilación del sistema respiratorio. Este mecanismo es predominante en todas las insuficiencias respiratorias crónicas secundarias a alteraciones del impulso ventilatorio, de la transmisión neuromuscular o de los trastornos mecánicos de la caja torácica, y estos son asociados a la existencia de un pulmón, por llamarlo así, normal. Y bueno, lo mencioné, pues también puede ser dado por casos de EPOC avanzado. Y bueno, también pues es causado por el desequilibrio en la relación ventilación-perfusión y puede dar lugar a lo que es un aumento en el espacio muerto fisiológico, que si se acompaña de un incremento proporcional en la ventilación minuto, pues va a provocar una disminución en la ventilación alveolar con la correspondiente hipercapnia asociada. La que sigue, por favor. Y finalmente tenemos lo que es la insuficiencia respiratoria agudizada. Esta ocurre en los pacientes que ya cursan con una insuficiencia respiratoria crónica, pero en su historia natural comienzan a tener periodos o episodios de descompensación que aparecen pues de forma aguda. Estas pueden ser por diversas circunstancias, como un deterioro de la enfermedad de base, alguna agudización de distintas causas o comorbilidades asociadas. Y bueno, un ejemplo claro de esta nos menciona como por ejemplo el EPOC, el cual se puede agudizar debido a una infección. Esto pues aumenta lo que es la alteración en la ventilación-perfusión o por un tratamiento inadecuado
con sedantes, que igual nos va a dar una hipoventilación alveolar. La que sigue, por favor. Bueno, lo que sigue va a ser, como bueno, lo mencionó anteriormente Mara. Bueno, vamos a tener algunas alteraciones a nivel del calibre de las vías aéreas. Lo más común es el asma, el EPOC. También puede haber las bronquiectasias y la fibrosis quística. También hay alteraciones en la estructura del parénquima pulmonar. Esto es enfermedad pulmonar intersticial difusa. Alteraciones de la circulación pulmonar, como puede ser el tromboembolismo pulmonar. Y bueno, una disminución crónica de la fracción inspirada de oxígeno, como la respiración en grandes alturas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les coloqué un cuadrito con otras causas. Aquí nos menciona, pues, por ejemplo, alteraciones neuromusculares como distrofias musculares o parálisis o esclerosis lateral. También alteraciones del sistema nervioso central, como puede ser traumatismos o infecciones. Y igual menciona los fármacos como sedantes o hipnóticos o narcóticos. Y bueno, entre otros, pero pues aquí les dejo el cuadrito por si quieren checar todas pues las etiologías que nos pueden causar. La que sí. Bueno, vamos a hablar ahora de sus manifestaciones clínicas, que estas serían manifestaciones de la hipoxemia, y los síntomas y signos de esta pues nos van a reflejar como tal una respuesta fisiológica de distintos órganos y sistemas en los que pues se refleja la falta crónica del oxígeno. Por ejemplo, vamos a tener una hipertensión arterial porque va a haber una vasoconstricción sistémica como respuesta de los receptores periféricos. Vamos a tener taquicardia, esta va a ser la respuesta de la hipoxemia para pues intentar aumentar nuestro gasto cardíaco, y posteriormente pueden aparecer arritmias cardíacas, anomalías miocárdicas, entre otras, y estas se pueden ver agravadas pues en los pacientes que tienen una cardiopatía isquémica ya previa. La vasoconstricción pulmonar mantenida, pues aquí se puede llevar a una hipertensión pulmonar y un cor pulmonare con sus respectivos síntomas, y según se acompañan o no de un fracaso ventricular derecho, y aquí podría haber ingurgitación yugular, hepatomegalias, edemas, entre otros. La policitemia secundaria va a favorecer a la cianosis y los fenómenos tromboembólicos. La cianosis va a aparecer cuando la cantidad de la hemoglobina esté reducida en la sangre y va a superar esta disminución a 5 gramos sobre decilitro. Y pues suele ser como un signo ya tardío y va a depender de otros factores como la cantidad de la hemoglobina y el estado de la circulación periférica y la coloración de la piel. También puede haber disnea, y aquí pues suele relacionarse con la enfermedad ya de base que tiene nuestro paciente, pero también se expresa como un mecanismo de compensación por el aumento de la ventilación, que pues trata de dar un incremento en el trabajo respiratorio. También puede haber trastornos neuropsíquicos, que es como lo que ya mencionó mi compañera, por la hipoxia cerebral, y aquí pueden ir desde una alteración de la conducta y de la agitación, y pues puede ir ya en las fases más crónicas, pues ya alterarse más. La que sigue, por favor. Ahora, las manifestaciones clínicas que son derivadas del exceso del CO2 en la sangre van a provenir principalmente de los efectos de este mismo gas que tiene sobre los sistemas de, por ejemplo, el nervioso y el aparato circulatorio. Por ejemplo, la hipercapnia va a provocar una hipertensión intracraneal que va a ser secundaria a una vasodilatación, y esto puede dar lugar a que el paciente pues nos diga que tiene cefalea, náusea, vómito, pues no sé, o sea, los síntomas claves. También puede haber una excitación nerviosa de las fases iniciales, lo que nos puede dar obnulación, confusión, desorientación temporoespacial, y el estadio final de estas manifestaciones pues ya sería un coma hipercápnico. Alteraciones del ritmo sueño-vigilia, pues esto nos puede ocasionar una hipersomnia diurna, y en los enfermos con el síndrome de apnea del sueño se va a asociar este síntoma con una mayor gravedad. También el temblor fino o el flapping temor, lo van a presentar los pacientes. La estimulación del sistema nervioso autónomo pues va a originar que haya manifestaciones como la sudoración, cialorrea, aumento de la secreción bronquial
y también de la gástrica. Y los efectos sobre el sistema vascular, pues inicialmente se van a traducir como la taquicardia, la hipertensión arterial y también nos puede dar una vasodilatación periférica y una hipotensión arterial. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos que el diagnóstico de sospecha de una insuficiencia respiratoria crónica pues se debe hacer mediante los datos clínicos que nos pueden ocasionar esta hipoxemia y pues por ende la hipercapnia. La confirmación necesita ser hecha pues por una gasometría arterial que es similar al agudo y el diagnóstico etiológico se debe apoyar en las pruebas de imagen y de función respiratoria. La que sigue, por favor. Aquí les puse un... Ay, no cambia. Bueno, en la siguiente imagen es un algoritmo de la sospecha de la insuficiencia respiratoria crónica y pues si quieren esto los pueden revisar un poquito más a detalle, pero pues es básicamente con la gasometría arterial y si hay insuficiencia respiratoria o si no hay insuficiencia respiratoria, pues cuáles son los pasos a seguir. La que sigue, por favor. Lo mismo con la insuficiencia respiratoria precápnica y la que sigue, por favor. También con la insuficiencia respiratoria crónica normocápnica. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí, como ya les había mencionado mi compañera, la gasometría pues nos da varios datos pues que son bastante importantes. La presión arterial del oxígeno, del CO2, el pH y el bicarbonato sérico. Y ya con estos datos podemos determinar el tipo de insuficiencia respiratoria crónica que tenemos, ya conociendo además el grado de la oxigenación y de la ventilación y el equilibrio ácido-base de nuestro paciente. Si a esto pues se le añade como tal el cálculo del gradiente alveolo arterial del oxígeno, pues se puede conocer también qué mecanismo es el responsable de nuestra insuficiencia respiratoria. Ahora, en el seguimiento de nuestro paciente, pues sobre todo debemos notar si hay algún tipo de programa de oxigenoterapia que sea continua domiciliaria en caso de que lo necesite y pues aquí es útil conocer el grado de oxigenación de la sangre por una determinación transcutánea y esta puede ser la saturación del oxígeno de la hemoglobina, o sea, aquí sería pues la pulsioximetría. Esta pues se puede utilizar para analizar los cambios de la saturación del oxígeno de nuestro paciente, si se produce algún tipo de esfuerzo o también durante el sueño y en cualquier otra circunstancia en que nuestro paciente pues deba estar monitorizado en cuanto al oxígeno y a la respuesta que tiene con la oxigenoterapia y su ventilación mecánica. Ahora, la ventaja de es que pues es una prueba que carece de ningún tipo de complicaciones y las molestias hacia el paciente son mínimas, entonces pues sirve para mantener un control estable de la insuficiencia respiratoria crónica, notar cuando hay alteraciones en esta y pues conocer el estado de la ventilación en cuanto al equilibrio ácido-base. La que sigue, por favor. También tenemos las pruebas funcionales respiratorias, estas son muy importantes pues para poder completar nuestro diagnóstico y aquí una importante es la espirometría que clasifica pues el trastorno ventilatorio ya sea obstructivo o restrictivo y este nos sirve para establecer la gravedad de algunos procedimientos que tienen por ejemplo los pacientes con EPOC o las neumonías restrictivas. Ahora, esto puede ayudar a indicar cuándo es necesario practicar una gasometría arterial y para valorar la existencia de una insuficiencia respiratoria, ya sea aguda o crónica. En los estudios, pues, se va a dar pues, por la capacidad de la difusión del monóxido de carbono y va a ayudar a determinar pues, el mecanismo patogénico de una insuficiencia respiratoria crónica. Esta pues, va a ser la capacidad que se encuentra disminuida como tal en los procesos restrictivos y las enfermedades intersticiales o los obstructivos pues podrían ser ejemplos como el enfisema y pues es por la pérdida del parénquima que es útil. Ahora, el estudio de los músculos respiratorios mediante pruebas simples también es importante y aquí nos sirve para la determinación de las presiones inspiratoria y expiratoria máxima. Aquí sería esos que puse ahí en chiquito, que es PL max y PE max. O también puede hacerse exploraciones que ya son un poquito más complejas, aquí sería la presión transdiafragmática, pero para esto es necesario que los pacientes
que tienen la insuficiencia respiratoria crónica secundaria sea pues por un trastorno ya de tipo neuromuscular, o sea, ya sería como algo más específico. También es importante evaluar la indicación del tratamiento que tienen en cuanto a la ventilación mecánica no invasiva. Y pues existen ocasiones en las que nuestra insuficiencia respiratoria crónica se puede manifestar solamente durante el sueño. Ya cuando tenemos este caso con nuestros pacientitos, pues debemos realizar registros respiratorios que sean nocturnos y así vamos a poder valorar la oxigenación mientras pues nuestro paciente duerme. Estos estudios pues van desde los que son muy sencillos, como la pulsiometría, que era la que ya les estaba diciendo, o otros que son ya más completos, que sería, por ejemplo, la poligrafía respiratoria y la polisomnografía. Estos ya son pues muy específicos y ya el análisis de su control de la respiración mediante el estudio del patrón ventilatorio pues nos ayuda a determinar si la presión de la oclusión es inicial, o sea, de 1, o pues no lo es. Ahora, las pruebas de esfuerzo también nos ayudan a demostrar si hay una insuficiencia respiratoria o no, y estas se dan en reposo, o también podemos valorar la repercusión de la insuficiencia respiratoria cuando hay un aumento de los requerimientos del oxígeno de nuestro paciente y de la producción del CO2. Esto pues ya engloba desde las pruebas sencillas de la marcha, también las que evalúan la saturación del oxígeno mientras hay un esfuerzo. También podría ser la ergometría. Esta ya pues es más compleja y evalúa muchas variables de la mecánica respiratoria, como el intercambio gaseoso. También puede ser la respuesta cardiovascular y pues más cosas. Pero pues ya, como les digo, esta es una prueba ya muy compleja que pues ya es de especialidad. La que sigue, por favor. También es importante conocer si hay un tipo de complicaciones y por eso necesitamos diagnosticarlas. Ahora, la repercusión hemodinámica pues, de esta insuficiencia que es crónica, pues puede dar lugar a 2 tipos de complicaciones que, o sea, no son las únicas, pero sí son las más importantes. Podría ser la poliglobulia secundaria o el cor pulmonario crónico. El diagnóstico de la poliglobulia pues es fácil porque aquí nada más necesitamos hacer un hemograma, pero para el cor pulmonario pues sí ya necesitamos detectar más cosas. Por ejemplo, si necesitáramos algún electrocardiograma, también necesitaríamos pues una radiografía de tórax o también exploraciones iniciales para valorar la indicación de un ecocardiograma de ser necesario. ¿La que sigue, por favor? Bueno, esta es una tablita que les puse de cómo se dan los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. O sea, si hay un descenso de la FIO, pues qué pasa, si hay una hipoventilación alveolar, qué pasa y así. Entonces, si quieren checarla más adelante, pues estaría cool. En la que sigue, por favor. Y bueno, finalmente vamos a tener el tratamiento. Este tratamiento va a tener 3 aspectos importantes. La primera son las medidas generales. Luego tenemos el tratamiento de la enfermedad de base junto con sus complicaciones y el tratamiento de lo que son las alteraciones gasométricas, pues de la insuficiencia respiratoria crónica. Ahora vamos a tener que estas medidas generales, estas pues deben ser adoptadas en cualquier paciente que tenga la insuficiencia respiratoria crónica, independientemente de la causa. Esto pues para tratar de ayudar a lo que es el intercambio gaseoso y pues prevenir posibles complicaciones. Entre ellos pues vamos a tener el abandono del tabaco, la corrección pues de los desequilibrios nutricionales, también la evitación de todos los factores desencadenantes, profilaxis de infecciones, tratamiento para enfermedades asociadas que pueden pues agravar la situación y pues también lo que es la rehabilitación respiratoria y educar al paciente pues sobre su enfermedad y de sus cuidados. La que sigue, por favor. Y bueno, después vamos a tener lo que es la oxigenoterapia. Esta nos ayuda a la corrección de la hipoxemia mediante la administración continua de oxígeno y pues es fundamental para este tratamiento de insuficiencia respiratoria crónica. Se dice que su uso se debe dar cuando en pacientes que no tengan antecedentes de insuficiencia respiratoria tengan un nivel inferior a 60 milímetros de mercurio, no, 50 milímetros de mercurio, perdón, y en aquellos en el que ya se tenga un antecedente de la enfermedad en menores de 60 milímetros de mercurio. Y bueno, del lado derecho les coloqué lo que es una tablita
en donde nos habla sobre los beneficios de la oxigenoterapia a largo plazo. Y bueno, en la parte de abajo solo les coloqué la otra alternativa que tenemos, que es la ventilación mecánica. Esta pues nos ayuda para el tratamiento fisiopatológico de la hipoventilación alveolar, que no se ha corregido con la administración de oxígeno. Y bueno, la ventilación mecánica se puede dar de forma prolongada en el domicilio del paciente. Esta generalmente no es invasora. Sin embargo, pues en casos en el que haya una alta dependencia, pues se puede administrar por medio de una traqueostomía. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para terminar, aquí les puse una tabla de los tipos de insuficiencia respiratoria según la gasometría y cómo se encontraría la presión arterial del oxígeno, la del CO2, el pH y el bicarbonato sérico. La que sigue, por favor. Ya es todo. Bueno. Bueno. Sí, doctor. Sí, se escucha. Sí, bueno. Ya vieron que hay diferentes tipos de definición para el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ajá. Antes, ¿cómo lo conocían también? ¿O qué otras definiciones encontraron? Yo no sé si sea lo mismo, pero también mencionaba mucho al síndrome de estrés respiratorio agudo. Sí, ese es otro. Ajá. También dificultad respiratoria aguda. También como lesión pulmonar aguda. Lesión pulmonar aguda. ¿Qué más? El famoso ¿qué? Edema agudo del Sí, pulmón, ¿no? edema agudo Pero pulmonar. no cardiogénico, ¿no? Ajá. No cardiogénico, porque ahí tienen que ver la diferencia entre el cardiogénico y el no cardiogénico, ¿no? Y pues ahorita, pues saben que está de moda porque quien lo viene a dar, pues es el COVID, ¿no? Entonces, a algunos pues, les van a decir, que la definición es el inicio agudo de taquipnea, hipoxemia, disminución de la distensibilidad del sistema respiratorio y que a través de la placa van a encontrar los infiltrados difusos de la radiografía, ¿no? Como tal. Otros les van a decir que es la hipoxemia con disminución de la distensibilidad respiratoria con anormalidades de la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, pues hubo, ya los mencionaron ahí, el consenso europeo y el de Berlín, en donde, ¿qué les dice la definición de Berlín? ¿Cómo define la lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda? ¿Cómo lo define Berlín? Pues da ciertos criterios para poder definirlo. Y pues el primero es que los síntomas deben de ser de un inicio agudo o empeorar. Ese es ese que me estás hablando es el de la asociación ¿qué? La Conferencia Americana Europea, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí, porque dice que tendría que ser igual o menor a 7 días desde el inicio de la patología clínica. Sí, Y en cambio, la europea dice que es inicio agudo, ¿no? Por eso van a cursar con las 3 fases, ¿no? ¿Qué más? Radiográficamente, ¿qué les dice? Dice que sería una opacidad bilateral en la radiografía o en la tomografía que no va a ser pues atribuida a derrames pleurales o atelectasia o nódulos. Y en cambio, el consenso americano que dice nada más opacidades bilaterales, ¿no? No está tomando que pueden tener otras causas, ¿no? En cuanto al edema pulmonar,
¿Qué les comenta? Que no se explica del todo por una insuficiencia cardíaca, doctor. Ajá. Y acá, pues, en la de consenso, ¿qué les va a decir? Que van a tener la presión capilar pulmonar menor o igual a 18 milímetros de mercurio. De mercurio. En cuanto a la oxigenación, ¿qué les menciona la definición de Berlín? Que hay una relación de la presión arterial del oxígeno y de la FIO, igual o mayor a 5 centímetros de agua. Y pues hay diferentes como categorías, que ya sería en síndrome leve, habría una de 201 a 300 milímetros de mercurio, en la moderada de 101 a 200 y en la grave ya sería menor a 100. Nada más acuérdate que es nada más empleando la presión expiratoria al final de 5 centímetros de agua, ¿eh? Ajá. Esa es la condición que ponen. ¿Por qué? Porque esas van a ser tus variables, ajá, para lo que le llaman que la protección alveolar, ¿no? Ajá. En la ventilación pulmonar. Entonces, nada más no se me vayan a confundir ahí. Tiene que estar en 5 centímetros de agua. Ajá. ¿Qué significa la presión parcial de oxígeno sobre la FiO2? ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Índice de Kirby? Índice de Kirby. Este es el famoso índice de Kirby. No sé si recuerden. Ajá. Entonces, hay gente que lo conoce como el índice de Kirby y con esto puedes dar un diagnóstico de que puede salir el paciente o vaya a fallecer, ¿no? Entonces, es el índice de Kirby, ¿no? Entonces, te avisa que si está en menor de 200 y bueno, más de 200 y menor de 300, más o menos, ¿cuánto es la mortalidad? Del 27%. Aproximadamente 27%, ajá. Menor de 100 y mayor de 100 y menor de 200. 32%. Ajá, y si es menor de 100. El 45%. Pero ahorita, ¿qué nos ha venido a decir el COVID? Que casi más del 80 al 90%, si tiene un índice de Kirby menor de 100, está falleciendo, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las causas que te pueden llevar al síndrome de dificultad respiratoria aguda? ¿Una neumonía, doctor? Vamos a hablar, ajá, efectivamente, tenemos causas directas y causas indirectas, ¿no? Como lo mencionaron, ¿eh? Entonces ahí entra la neumonía. ¿Quién más en las directas? Sepsis. COVID. La sepsis, acuérdense que va a entrar un poquito más en las indirectas, ¿no? Inhalación de agentes tóxicos. Inhalación de agentes tóxicos, ¿qué más? Aspiración de contenido gástrico. Aspiración de contenido gástrico, ¿qué más? La contusión pulmonar. La contusión pulmonar, ajá, la vasculitis, ajá. Y en las indirectas, pues ya encontraron que es la sepsis y la pancreatitis y los traumas y las quemaduras, ajá, como tal, ajá. Mencionan también que aquí debemos de tener cuidado con los líquidos, porque si no también van a dar este problema, ¿no? Más o menos, cuando les dicen transfusión, ¿cuántos paquetes o cuántas unidades, si llegan a transfundir, pueden ocasionar el síndrome de dificultad respiratoria? Más de 15 en 24 horas. Más de 15 en 24 horas, ajá. Y en las cirugías, pues, ¿qué tenemos? Ajá. El famoso que también lo llegan a ver en gineco. El famoso ¿qué? Embolismo ¿qué? Graso, ¿no? Graso o bueno, vamos a dejarlo como graso, ¿no?
que nos pueden dar estos problemas. Ajá. En la fisiopatogenia, pues bueno, la mejor y más estudiada y todo es la que nos está dando el COVID, ¿no? Pero pues vamos a hablar acerca de la fisiopatología. ¿Con cuántas fases cruza el síndrome de dificultad respiratoria aguda? ¿Con 3? Con 3, ajá. ¿Cuál es la primera, la segunda y la tercera? La exudativa, la proliferativa y la fibrosa. La fibrosa, pero también la van a contar como proliferativa temprana y proliferativa tardía, ¿no? Ajá, que es la fibrosa. ¿Cuánto tiempo dura la fase exudativa? De 4 a 7 días. La exudativa de 4 a 7 días. 24 a 48 horas. Ajá, de 24 a 48 horas aproximadamente. Ajá. La fase proliferativa, ¿cuánto dura? O temprana o fibroproliferativa, ¿cuánto dura? Pues es que hay bibliografías que dicen que de 7 a 21 días y otras que dicen que es menos tiempo. Ajá. Por eso te digo, ahorita se están abarcando más al COVID, ¿no? Que es lo que está dando más el problema, ¿no? Entonces la literatura te va a mencionar que la proliferativa temprana o fibroproliferativa te puede ir desde los 2 días hasta los 7 días, ¿no? Y la proliferativa tardía o fibrótica, ¿cuánto tiempo puede tardar? Después de los 7 días hasta los 21 días, ¿no? Los 21 días. Es lo que manejan, pero acuérdense que ahorita el COVID pues viene a demostrar muchas cosas. Ajá. Y entonces aquí pues ya va a entrar todo lo que le llamamos la cascada de citocinas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber infiltración directa al endotelio y al epitelio de los pulmones. Van a venir la activación de las citocinas, ajá. ¿Y qué es lo que va a empezar a hacer? ¿Qué van a hacer los macrófagos alveolares? Hacer reclutamiento celular. Bueno, el reclutamiento celular es lo que vamos a buscar cuando están ya con ventilación mecánica, ¿no? Los que van a pasar con estos macrófagos, pues van a empezar a liberar sus mediadores, ¿no? Y pues ahí va a empezar los receptores, ajá. Hay muchos, ¿no? Ajá, los tipo TOL, los lecitina tipo C, que van a empezar a aumentar ¿qué? La fase inflamatoria, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de eliminar, pues en este caso, la amenaza, ajá, como tal. Y pues viene la activación de la cisteína proteasa caspasa 1. Entonces, es un montón. Si a mí me lo preguntan, yo no me lo sé, ¿no? Ajá. ¿Y qué más ocasionan? Aumento de la permeabilidad vascular, van a dar la expresión de las moléculas de adhesión, ajá, como la endotelina 1, que esto que va a ocasionarte vasoconstricción, va a dañar el endotelio microvascular y esto es lo que te va a empezar a ocasionar que el edema intersticial, ¿no? Ajá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, No hemos hecho, ajá. Entonces, ¿qué van a pasar con los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2? ¿Qué va a pasar con esto? Pues los neumocitos tipo 2 van a empezar a tratar de liberar la sustancia, ahí se me olvidó el nombre, hipertensión activa, para después madurar y ser neumocitos tipo 1. Tipo 1, ajá, para que tenga una absorción, ¿no? Y entonces, al no haber, ¿qué van a hacer? Ya no va a haber qué producción de surfactante, ¿no? Que generalmente es más en los recién nacidos, ¿no? Y esto ¿qué va a hacer? Va a llevar al colapso pulmonar, ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, gracias. no, doctor.
Y ya posteriormente, pues ya vienen los famosos microtombos, el embolismo que nos va a dar este problema. ¿Cómo se manifiesta el cuadro clínico? Y pues aquí igual, hablar de los receptores, ¿no? De la enzima, de los ECA1, los ECAS2, que es lo que nos está dando ahorita más problemas con el COVID, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Disneas, silbilancias, cianocistos, alteraciones en el sistema nervioso, en el vascular y alteraciones de la saturación del oxígeno. De la saturación. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Con gasometría. Con control gasométrico. Para sacar ¿qué? El famoso índice de Kirby, ¿no? Y el tratamiento, ¿para qué nos va a servir el tratamiento? Pues primero para evaluar si hay una pérdida de la homeostasis del organismo y pues restablecerla para ayudar a la oxigenación y evitar que haya pues consecuencias en sistemas, principalmente el sistema nervioso y cardíaco, y con esto pues sería la oxigenoterapia. Eso. Entonces tenemos tratamiento ¿qué? No farmacológico y tratamiento farmacológico, ¿no? El no farmacológico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí es donde vamos a tratar de buscar el reclutamiento de las mayor números de unidades pulmonares funcionales, ¿no? Evitar la sobredistensión alveolar, conservar el libre tránsito de las unidades, y emplear por lo menos el volumen, bajo corriente. ¿De cuánto es el volumen bajo corriente que deben de utilizar aquí? De 4 a 6 mililitros por kilogramo. De 4 a 6 mililitros. ¿Cómo voy a sacar ese volumen corriente? Acuérdense que está la fórmula, ¿no? La fórmula que puso para peso predicho para ajuste de volumen corriente. ¿Qué nombres cuánto es? Sería de 50, más 0.9 por la 91, altura, 91, sí, perdón, por la altura en centímetros, menos 152.4. ¿Y en mujeres? De 45.4 más 0.91 por la altura, menos 152.4. Y ya si el segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? La famosa posición ¿en qué? Pronación. O pronación. ¿Qué buscan con esta posición en pronación? Aumentar el área de Shun. Bueno, hay más áreas de intercambio, me parece. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué más? Vas a mejorar la oxigenación arterial y vas a ayudar también para el drenaje. ¿Por qué? Porque dijimos que hay un edema, hay presencia de líquido, ¿no? Y te aumenta un poco el volumen, Más o menos, ¿cuál es el porcentaje que te dicen que mejoran de estos pacientes con esta posición prona o de cúbito prono? Se menciona que es de un 50 a un 70%, ¿no? Pero pues se ha observado con el COVID pues, de que muchos no han mejorado y se han tenido que utilizar la ventilación mecánica. ¿Qué más? Los parámetros que se utilizan para la ventilación mecánica, para protección alveolar, es el volumen bajo que generalmente están dejando a 6 mililitros kilogramo peso y la presión al final de la expiración, la famosa PEP a 5 centímetros de agua, con
Un flujo, ¿de cuánto es el flujo? De 10 litros, ¿no? Sí. 10 litros, ajá. Y tratando de mantener una presión Plateau. ¿Qué es la presión Plateau? ¿Alguien recuerda la presión Plateau? Es la que es aplicada, o sea, al final de la inspiración. Ajá. ¿O con qué otro nombre se conoce? Con presión de meseta, ¿no? Meseta, ajá. De meseta, ajá. Entonces, con esto se trata de que esta presión esté más o menos en 30 centímetros de agua, ¿no? Como tal. ¿Para qué es todo esto? Es para tratar de evitar el daño pulmonar crónico que quedan estas personas, ajá. Vulgarmente decimos fibrosar más el pulmón, ¿no? Entonces, por eso se tratan de utilizar estas variables para protección alveolar. Ajá. Ahora, ¿qué nos dice en cuanto al tratamiento farmacológico? Ajá. ¿Qué nos menciona? Primero, ¿qué tienen que hacer con los líquidos? Deben de tener cuidado, ¿no? Sí, tenemos que medir los líquidos que deben ingresar al paciente. Ajá, lo tienen que medir, pero no tienen que estar pasando cargas ni nada de esto, porque si no, vamos a perpetuar el problema. A lo mejor dejarlos en sus requerimientos, que en los adultos es muy diferente que en los niños. Ajá. Segundo, ¿qué más pueden utilizar? Les mencionan que pueden utilizar muchas cosas, ¿no? Los corticosteroides, ¿no? Para evitar el proceso de inflamación y la fibrosis. ¿En qué etapa deben de aplicar el esteroide? ¿En la proliferativa? En la proliferativa, no es en la exudativa, es en la proliferativa. ¿Qué más? Las prostaglandinas, ¿no? El óxido nítrico, que por desgracia pues, no tenemos óxido nítrico, ¿no? Las prostaciclinas. Se menciona igual aplicar surfactante, pero nada de esto se ha visto que ahorita en cuanto a COVID esté dando resultados, ¿no? Ajá. Se habla del ketoconazol, se habla de la N-acetilcisteína, ajá, para tratar de ayudarles a que no incremente el daño pulmonar. Y la vitamina E, la vitamina C, ajá, el óxido nítrico, que ya saben que es un vasodilatador endógeno, que se va a ligar rápido a la hemoglobina, ajá, y el bloqueo neuromuscular, ajá. Doctor. Sí. Es que también estaba viendo que, pues, para prevenir la insuficiencia respiratoria crónica, en los pacientes que ya tienen diagnóstico de POC o asma, se dan, pues, los broncodilatadores para evitar llegar a la insuficiencia. Pero esto, volvemos a lo mismo, ajá, no se ha visto que tenga algún efecto, ajá. Hablamos igual de anticuerpos monoclonales, ¿no? Hablamos de células madre, ajá. Hablamos de agonistas beta-adrenérgicos, ajá, que es lo que estabas mencionando, del bloqueo neuromuscular ya cuando están intubados, ajá. Pero por desgracia ahorita ya cuando tenemos un grave no se ha observado mejoría. A lo mejor en el leve ahí sí nos ha estado ayudando sin necesidad de que se llegue a intubar. Ajá. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, es que depende de la etiología también, ¿no, doctor? De por sí, ¿cuál es el pronóstico? Sabemos que ahorita es malo, ¿no? Malo para la vida, malo para la función. Malo. Ajá. Estábamos hablando que antes decían que más o menos el 80% de estos pacientes fallecían, ¿no?
Y que generalmente la defunción sucedía entre las 2 o 3 semanas después de haber iniciado el síndrome. Ya desde ahí estamos hablando que es malo, ¿no? Antes de que llegara el COVID había disminuido con todas las medidas que se estaban haciendo y había bajado de un 40 a un 60%. Pero ahorita pues ya se van a dar cuenta que seguimos altos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, muchas gracias. No, doc. Bueno, en cuanto al síndrome de insuficiencia respiratoria crónica, ¿cuál es la definición? Pues es esa alteración que va a haber en el intercambio gaseoso que pueda suponer pues una disminución en la oxigenación. Y que ya hay mecanismos compensatorios. Igual, o sea, hay muchas definiciones, si entran, hay muchas definiciones, ¿no? Entonces a mí me gusta más que digan que es un síndrome caracterizado por la disminución de la presión arterial de oxígeno de forma mantenida con o sin disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque una característica de esto que es la hipercapnia, ¿no? Sí. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues estos pacientes van a tener ya alteraciones sistémicas y pues principalmente van a ser como la hipertensión, la taquicardia, va a haber una vasodilatación pulmonar, cianosis. Cianosis, los dedos, ¿cómo van a estar? Acropatia, pues van a estar en dedos de tambor. Ajá. Y suelen tener también. Ajá, en tórax igual, el enfisema que mencionaste. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Pues igual ya lo mencionaron, ¿no? Radiológico y a través de gasometría, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay medidas generales y ya las más importantes podrían ser oxigenoterapia y la ventilación mecánica. Bueno, vamos a dejar oxigenoterapia, pero aquí es importante que ¿El cambio en el estilo de vida? aparte, la dieta, ¿no? Ah, sí. A esta dieta, ¿cómo debe ser aquí? ¿Cómo debe ser la dieta? No escuché. Aparte de hipercalórica, para darles darles calorías, porque están gastando muchas calorías. Debe de ser que baja en qué? Baja en sal, una en sodio. En sal y en carbohidratos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te va a ocasionar los carbohidratos? Te van a incrementar ¿qué? Del CO2, ¿no? Entonces debe estar baja en carbohidratos. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuáles son las complicaciones que puede ocasionar el síndrome de insuficiencia respiratoria crónica? ¿Qué preguntó, doctor? Perdón, es que no la escuché bien. ¿Qué complicaciones te puede dar el síndrome de insuficiencia respiratoria crónica? El cor pulmonale y la policitemia. Policitemia. Ajá. ¿Por qué la policitemia? Por aumento en la generación de los glóbulos rojos para compensar la hipoxia que tiene el paciente. Ajá. Entonces va a producir más y vamos a tener más problemas. Ajá. Ellos igual, generalmente a veces están con oxigenoterapia o con un CPAP, ¿no? Ajá. ¿Qué más tienen que hacer con estos chaparritos? ¿Le pueden dar diuréticos? Con estos chaparritos. Ajá. Esto generalmente lo van a ver en el adulto, ¿no?
¿Sí pueden dar diuréticos? Sí, se puede dar diuréticos para ayudar al paciente. Para ayudar al paciente, ajá. ¿Y cuál es su pronóstico? Igual es malo, ¿no? Es malo, ajá. ¿Por qué? Malo Porque para la vida y malo para la función. para la función, ajá. Y este pues es el que conocen más como los famosos epocosos, ¿no? Que son ¿qué? Los enfisematosos y los bronquíticos crónicos, ¿no? Sí, Pi. ¿Qué más debemos de hacer? Ajá. La rehabilitación pulmonar, ¿no? Para eso pueden hacer los ejercicios de inspiración y expiración. Sí. Ujú. Les pides que soplen en una botella, ajá, con popotes, que inflen globos, ajá. Todo eso lo pueden hacer, ajá, para tratar de ayudarles y darles una mejor calidad de vida. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, muchas gracias. ¿Quedó un poco más claro? Sí, doctor. Van a encontrar un sinfín de definiciones, ajá. Pero ahorita el síndrome de dificultad respiratoria o SIRPA, como se le conoce con sus abreviaciones, ahorita está más enfocado pues al COVID, que es el que lo está presentando. Pero acuérdense que puede variar un poquito, ajá, porque acá hay una etiología viral y en los otros hay otro tipo de etiología, pero en sí lo que les va a dar a traste pues va a ser la alteración en la tercera fase, o bueno, desde la segunda, en donde viene lo que se le llama la famosa tormenta de citocinas, que son las que van a dañar y van a ocasionar que el paciente pueda fallecer pronto. Ajá. No se quede nada más ahorita con el COVID. ¿Por qué? Porque ahorita, pues, del COVID, pues van a saber todo, pero a veces se les va a olvidar que las quemaduras lo pueden dar, que la pancreatitis la puede dar, que la misma sepsis lo puede dar. Ajá, entonces nada más tengan cuidado y manejar, pues bueno, que debe de estar igual, ajá, 48 horas exudativa, de 2 a 7 días proliferativa y fibrótica o tardía después de los 7 días hasta 21 días, que son algunas de las literaturas que les llegan a mencionar. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, muchas gracias. Pues No, doctor. bueno, ya los dejo descansar. Ajá, mañana Oiga, ¿con quién doctor. comienza? ¿Sí? Mañana ya empezamos